Pues vamos a comenzar. Esta es la segunda clase de este discipulado doctrinal. Y la vez pasada expusimos argumentos filosóficos, un poquito de ciencia, un poquito de filosofía, un poquito de lógica, probando la existencia de Dios. Y yo sé que algunos de ustedes se me perdieron ahí en la matemática, ¿verdad? Pero no se preocupen, no va a haber más matemática, ¿ok? Así que, pero yo les recomiendo, si usted no entendió esto, puede venir donde mí, yo se lo puedo explicar. O cualquier otra cosa que no se haya entendido bien la vez pasada. Yo les animo, hermanos, a que los repasen. ¿Por qué? Porque estos argumentos no solamente nos servirán a nosotros para defender nuestra fe con lógica y con razón, pero sus hijos, sus nietos, sobrinos, etcétera, están siendo bombardeados con contraargumentos, ¿verdad? Como les dije, ya yo le enseñé a mi nieta de 8 años, cuando te pregunten por qué Dios existe, porque hay algo en vez de nada, ¿verdad? Entonces, que le pruebe a la otra persona por qué es que hay algo, porque salió de la nada. Tuvo que haber un agente creador. Vamos a hablar un poquito más de eso hoy, ¿no? Pero apréndanse estos argumentos, analícenlo, ¿verdad? Y enséñele a sus hijos, comuníquenselo a sus hijos, para que ellos sepan también presentar argumentos razonables, ¿verdad? A favor de nuestra fe. Amén, hermanos. Muy bien, pues hoy, ahí está el objetivo de esta clase, entonces, es conocer y entender un poquito más la naturaleza de ese Dios que ya probamos que existe. Ya probamos que existe sin ninguna duda, ¿verdad? Y vamos a ver sus atributos, esencias. A mí me gusta usar la palabra esencia. Un poquito de su naturaleza. Creo que esto nos va a tomar 2 clases. Es mucho material. Pero lo vamos a mantener básico, ¿verdad? Lo vamos a mantener básico y en mi opinión, fácil de entender. Como siempre, hermanos, si usted tiene una pregunta, como estamos grabando, por favor, levante su mano y hable fuerte para que se oiga por estos micrófonos por aquí, para que salga en la grabación, ¿ok? Por eso las personas que están atrás, si se pueden mover un poquito más para el frente, se los agradecería también, para que si tienen algún comentario, pues se pueda oír por aquí, ¿no? Y pueda la gente que en un futuro, los millones y millones de personas que van a ver esto después, puedan oír, ¿verdad? Lo que estamos hablando, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces comenzamos. ¿Todo el mundo tiene el papel de notas? Todo el mundo tiene su papel de notas, muy bien. Ok, bueno, entonces la pregunta que nos vamos a hacer hoy, ¿cómo podemos conocer y entender mejor a ese Dios que ya probamos que existe, ¿no? Bueno, pues la contestación, y ya empezamos con las notas rápidamente, es conociendo su naturaleza, sus atributos o esencias. A mí me gusta usar más la palabra esencias, muchos usan atributos, no hay problema. Es lo que Él es. ¿Quién es este Dios? ¿Qué es? ¿Verdad? Si podemos nosotros entender todas estas cosas acerca de Dios, entonces es un buen inicio para conocerlo personalmente, ¿no? Entonces, todas estas cosas Él las ha revelado en su palabra. Y no vamos a entrar mucho en la palabra. Sí, hoy vamos a dar varios versículos, pero todavía no vamos a entrar de lleno en la palabra. Eso va a ser de aquí a un par de clases más, ¿no? Entonces, la otra manera de conocer a ese Dios, que no la vamos a cubrir hoy, es conociendo al Hijo. Es la mejor manera. La mejor manera de conocer a Dios es conociendo a su Hijo. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? Use su lógica. Porque nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Ok, pero ¿quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Y qué forma tiene Jesucristo? Mirna. ¿Perdón?
Porque son uno solo. Eso, por ahí va la cosa. Ok, son uno solo, exactamente. Más. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. ¿Quién dijo? ¿Sí? ¿Y vino en qué forma, hermanos? En hombre. Vino en hombre. Por eso es la mejor. Jesucristo es, dice la Escritura, que es la imagen de su misma sustancia, de su misma gloria. Jesucristo es Dios en carne, es humano, pasó por toda la experiencia humana. Usted quiere conocer a Dios, eterno, soberano, ¿verdad? Pues conozca a Jesucristo y lo va a conocer personalmente. Amén, hermanos. Pero esta parte de aquí se da más en otro tipo de discipulado, un discipulado de integración, ¿verdad? Conociendo más a Jesucristo. Por eso esta parte no la vamos a tocar. Vamos a tocar la naturaleza del Dios, ¿no? Entonces, la revelación del Hijo, pues también quedó grabada en su palabra, como todos sabemos, ¿verdad? Antes de proseguir con el tema, vamos a dar un poquito de definición aquí para que usted entienda. Esto no es una clase de teología, pero sí cubre un poquito acerca de teología. Yo quiero que todos aprendan lo que es teología, ¿no? El contexto de la palabra teología, esta no es la definición, ¿verdad? Pero es utilizar la razón, como hicimos la vez pasada, para conocer y entender más de Dios. Eso es más o menos lo que implica esa palabra. Entonces la palabra se compone de teos, en griego, que significa Dios, y logos. Todos sabemos lo que es el logo, ¿verdad? El verbo. Pero la definición de logo es palabra o doctrina. Y me gusta más doctrina porque cuando hablamos de doctrina, incluye todo acerca de la persona o el objeto, o el que sea que nos estamos refiriendo, en este caso, Dios, ¿no? Entonces, la teología es la doctrina de Dios. Noten el conjunto de enseñanzas acerca de Dios. Eso es lo que es teología, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo aquí, escatología, pues escato, último, logía de logos, ¿verdad? Doctrina, pues es la doctrina de los últimos tiempos. Y así usted puede, cualquier logía, ¿verdad?, construir una definición de lo que es, ¿no? Bueno, un punto aparte ahí para que usted aprenda algo hoy, ¿no? Bueno, ahora, aquí viene la pregunta para todos nosotros: ¿cómo podemos definir a Dios en lenguaje humano? ¿Cómo podemos definir a Dios en lenguaje humano? ¿Usted cree que es posible con el vocabulario que tenemos nosotros hacer una definición completa, exacta y total de Dios? ¿Sí o no? No, todo el mundo dice no. Pues yo estoy de acuerdo con eso también. Pero aunque es una imposibilidad, podemos acercarnos en una manera general, diría yo, basado en lo que ya conocemos de Él, ¿ok? La vez pasada vimos varias cosas que conocemos de Él y vamos a volver a tocarlas, solamente uno de los argumentos, aunque cuando demos la naturaleza o otros aspectos, atributos que vamos a dar hoy, también tocaremos cosas que dimos la vez pasada, que se relacionan con eso, ¿no? Pero esto es lo principal. Vamos a tratar de definir a Dios. Los que tomaron el curso de el conocimiento del Dios Santo van a recordar esto, ¿verdad? Porque esto es lo expusimos ahí. Así que para ellos va a ser un poquito repetitivo aquí, ¿no? Pero bueno, entonces la lógica es esta. Del argumento cosmológico. Ahora pregunto, ¿qué es el argumento cosmológico? A ver si aprendieron algo la vez pasada. Levante su mano. El argumento cosmológico. ¿Nadie lo sabe? ¿Botaron sus notas en la basura? Dime, José. Que hubo un comienzo. Exactamente. Jorge, ¿tú tenías algo? Sí, del Big Bang. Exactamente. Hubo un comienzo. El universo tuvo un comienzo. Eso no lo digo yo. La Biblia lo dice, el primer versículo. En un principio Dios hizo los cielos y la tierra, pero no estamos usando la Biblia, eso lo dice la ciencia.
la ciencia humana. Eso ha sido probado sin ninguna duda. O sea, tuvo un comienzo. Entonces, ¿se acuerdan? Todo lo que existe. Y yo quiero que usted piense esto con su lógica. Absolutamente todo lo que existe. Lo físico, lo no físico, ¿verdad? Hay cosas que son físicas que ni podemos ver, como los átomos y las moléculas, ¿no? Hay cosas que no son físicas y que existen, como las ondas electromagnéticas o la electricidad, digamos, ¿verdad? El tiempo, el espacio, absolutamente todo lo que existe tuvo un comienzo en un evento singular, ¿ok? Entonces, eso hay que saberlo para formular esta definición de Dios. Entonces, antes de ese comienzo, no había absolutamente nada. No había materia, no había radiación, no había tiempo, ni espacio físico tan siquiera había. Podemos razonar esto, ¿verdad? A lo mejor es un poquito para la mente humana, no nos podemos imaginar qué es la nada absoluta. O sea, nada físico, nada, absolutamente nada, ¿verdad? Por eso dijimos que de la nada, nada sale. Y como les dije al principio, eso fue lo que le enseñé a mi nieta, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios existe? ¿Verdad? Es porque hay algo en vez de nada. Y hubo un comienzo, un momento en el tiempo, un tiempo cero, digamos, un tiempo cero que comienza todo a existir, ¿verdad? Eso es probado por la ciencia. Entonces, por mera lógica, dijimos que tiene que haber un agente externo que causó ese comienzo. ¿Por qué? Porque de la nada, nada sale, hermanos. ¿Verdad que sí? Todo el mundo entiende esto. ¿Está claro? Por favor, esto es importante. Si no entiende esto, no va a entender nada más. ¿Ok? Así que si algo fue creado y todo lo que existe fue creado, tiene que haber alguien que lo creó. ¿Verdad? Porque de la nada, nada sale. Ok, muy bien. Y dijimos que esa causa, ese agente tiene que ser trascendental. Trasciende, está por encima, ¿verdad? Del tiempo, del espacio, de la energía, de todas estas cosas, ¿no? Está fuera de eso, ¿ok? ¿Está claro? Ok, muy bien. Ahora, aquí comenzamos. Entonces, ¿qué características tiene que tener esa causa trascendental por la cual vino el universo? ¿Ok? Entonces, número 1. No puede tener una causa en sí mismo, no puede haber sido creado. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo haber sido creado? No sería Dios. No sería Dios. No sería Dios, está bien, pero vamos a usar la lógica, hermanos. Porque si no, tendría que haber otra persona que lo creó a él. Correctamente, exactamente. El punto de Jorge es este. Él creó todo lo que existe. Por eso les dije, absolutamente todo. Por lo tanto, nadie lo creó a él. Si no hubiera alguien detrás de él que lo creó, y alguien detrás de él, y alguien detrás de él, infinitamente, y sería imposible llegar a un comienzo. Entonces, si el universo tuvo un comienzo, tuvo que haber un agente fuera que lo creó, que jamás hubiera sido creado, porque todo lo que existe lo creó él y por medio de él, dice la Escritura. Nada ha sido creado. Nada de lo que vemos fue creado y no ha sido creado que no fuera por medio de él. Entonces, él, ese agente, jamás fue creado. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que tiene que ser eterno e infinito. Eterno porque nunca fue creado. Infinito porque no tiene principio ni fin. El alfa y el omega, ¿no? Vemos la lógica de esto, ¿verdad? Estamos siguiendo la lógica. ¿Sí? Muy bien. Ok. Número 2. Tiene que ser inmaterial, fuera del espacio físico. De nuevo, usemos la lógica. ¿Por qué? Porque por obligación, por definición, tiene que ser inmaterial. No puede ser nada físico el agente. La misma lógica que utilizamos aquí en la número 1. A nadie se lo... Porque es espíritu. No, esa es la conclusión, pero ¿por qué tiene que ser espíritu?
Georgina, dime. Porque nadie lo crió. Por- Él solo se crió. Está bien, pero ¿qué fue lo que creó él? ¿No creó lo físico? Pues él no puede ser físico, porque él creó lo físico. Él está fuera de lo físico. Acuérdense, por eso es trascendental, está fuera de todas estas cosas. Eso es lo que quiero que vean. ¿Verdad? Entonces, si él crea todo lo físico, todo lo material, ¿verdad? Él no puede ser material. No puede ser, porque todo lo material lo creó él. Y él no fue creado. ¿Me explico, hermanos? ¿Ok? Muy bien. Entonces, como dijeron por ahí, por definición tiene que ser espíritu. Espíritu. Ok, número 3. Está fuera del tiempo. Ahora me la tienen que sacar. ¿Por qué está fuera del tiempo? ¿Qué creó? El tiempo. Entonces tiene que estar fuera del tiempo, ¿verdad? Entonces, si está fuera del tiempo, tiene que ser omnipresente por definición. No hay tiempo en la esfera de Dios, ¿verdad? Un día es como 1000 años, 1000 años es como un día, etcétera. Dios no está dentro de la dimensión del tiempo. Él ve todo, pasado, presente, futuro, a la vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él fue el que creó el tiempo y está fuera del tiempo. Entonces, dijimos la vez pasada, ¿qué es lo que nos hace cambiar a nosotros? El tiempo, exactamente. Por lo tanto, tiene que ser inmutable porque Él está fuera del tiempo. Amén, hermanos. ¿Me están siguiendo, no? Inmutable en definición. ¿Inmutable en qué, perdón? Definición. Definición, inmutable, no cambia. Ahí está la definición. Inmutable, no cambia, ¿verdad? Que no puede cambiar, ¿no? Entonces, ok, número 4. Tiene que ser por definición omnipotente, todopoderoso. Y esta simplemente también por la lógica, hermanos, porque si usted ve las maravillas que este agente trascendental creó, no solamente el universo, las galaxias, los cuerpos celestes, el cuerpo humano nada más, hermano, es una cosa extraordinaria. O sea, tiene todo el poder. O sea, eso yo creo que no hay que explicarlo, ¿no? Entonces, aquí va su definición de Dios. Espíritu, todopoderoso, eterno, infinito e inmutable. Es la mejor manera, en mi opinión, que podemos definir a Dios. Es un espíritu todopoderoso, infinito, eterno e inmutable. ¿Ok? Que no cambia. ¿Estamos de acuerdo, no? Ok. Ahora, vamos a ver varios otros atributos. Otros atributos, ahí está en sus notas, los que están sombreados son los que vamos a cubrir hoy y no la semana que viene, la próxima vez que nos reunamos, que te tengo que enviar la fecha, vamos a cubrir la justicia, que es importante, y obviamente la Trinidad, porque eso es parte de la naturaleza de Dios. Pero hoy vamos a dar la sabiduría, la inmutabilidad de Dios, el amor y el hecho de que Dios es un Dios personal. Ustedes hicieron la tarea, ¿verdad? No crean que se me olvidó. ¿Ok? Ahí vamos a ir a la tarea. No se preocupe. ¿Ok? Entonces, y tiene que ver con este atributo de que Dios es un Dios personal, ¿no? Oye, entonces, la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué esta es importante? La escogí porque tantas quejas y tantos comentarios que vemos que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento no son los mismos. ¿No ha oído eso usted? ¿Cuántos los han oído aquí? Que no son los mismos. Que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malvado, monstruoso, ¿verdad? Maquiavélico, y el Dios del Nuevo Testamento es el bueno. Pues no es así, Dios es inmutable, Dios no cambia, es el mismo Dios, ¿no? Aquí vamos a una escritura, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén, hermanos. Ok. Bueno, ahora vamos a ver cosas que no cambian de Dios. Ok. Número 1, esta hay que explicarla un poquito.
la vida de Dios no cambia y no se imaginen la vida de Dios como la vida de un ser humano, ¿ok? No es eso a lo que me refiero. Lo vamos a ver en los próximos que proyecte ahí, ¿verdad? Pero quiero darles estas escrituras de referencia donde dice que Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ceñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá, firme. Ese es el contexto, firme su trono desde entonces. Tú eres eternamente, no cambia su vida, su trono es firme. Dios es Dios y siempre será Dios y nunca dejará de ser Dios. Ese es el contexto de esta primera categoría de inmutabilidad. Dios no puede dejar de ser Dios, ¿no? Entonces, si lo comparamos ahora con nosotros, ¿verdad? Pues Dios no puede envejecer, ¿verdad que no? No puede ser más poderoso de lo que es, no adquiere nuevos poderes, no puede ser más amoroso de lo que es, ni menos. No puede adquirir más sabiduría de lo que es, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? La vida de Dios no cambia, nada de esto cambia. Dios no se debilita con el tiempo, ¿verdad? Ni nada de estas cosas. Entonces, la diferencia entre el creador y lo creado es que lo creado es mutable y el creador es inmutable en todas sus esencias, las que vamos a dar hoy y las que nos demos hoy, también es inmutable. Su vida no cambia, ¿verdad? Su vida no cambia. No puede dejar de ser lo que es y siempre ha sido, ¿ok? Ese es el primer concepto. Dios no puede cambiar de esta manera. Número 2, el carácter de Dios no cambia. El carácter de Dios no cambia. Ahora, yo quiero que usted me dé ejemplos de cosas del carácter del hombre que pueden cambiar. Carácter, personalidad, ¿verdad? Aparte de la apariencia física también, ¿verdad? Pero, ¿alguien, dime. Su genio, su estado de ánimo. Su estado de ánimo, ¿y qué más dijiste? El genio. Genio. Su genio, exactamente, muy bien. Su genio, su estado de ánimo. ¿Alguien más tiene otra? Sus decisiones. Decisiones, exactamente, muy bien. Ok, pues aquí yo le puse unas cuantas puntos de vista, opiniones, gustos, ¿verdad? Su actitud, genio, su humor, todo esto cambia en el hombre, ¿verdad? Pero el creador no cambia en estas cosas, ¿verdad? Jamás se vuelve menos o más de nada de su carácter, ¿verdad? Su genio no cambia, no se vuelve más veraz o menos veraz, como tenemos ahí, más misericordioso o menos, amoroso o menos, más justo o injusto, ¿verdad? Su carácter nunca cambia. Entonces, es el mismo carácter que fue en los tiempos bíblicos. Por eso es que es importante entender esto de la inmutabilidad de Dios, porque en los tiempos bíblicos, ¿a qué me refiero? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde Génesis hasta Malaquías, Dios no cambió. Desde Jesucristo hasta Apocalipsis, Dios tampoco cambió ni cambiará, ¿verdad? Porque todavía Apocalipsis, muchas cosas no se han cumplido, ¿no? Entonces, es importante entender este concepto, ¿no? Ok. Próximo, los propósitos de Dios no cambian. Esta hay que prestar un poquito de atención, por favor. Los propósitos de Dios no cambian. Y lo vamos a definir desde el punto de vista de arrepentirse, ¿verdad? ¿Qué significa arrepentirse? Pues dar la media vuelta. Eso es lo que literalmente significa la palabra. Pero noten, es un cambio radical de una acción, número uno, de un juicio, eso es importante, de un juicio o un estilo de vida. Nosotros cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo, ¿verdad? Y aceptamos al Señor, es precisamente lo que hacemos, ¿o no? Damos la media vuelta, ¿verdad? Somos criaturas nuevas, las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Nos arrepentimos, ya no somos los mismos que éramos antes. Y esto es para toda la vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista vamos a definir esto de que los propósitos de Dios no cambian. Entonces, Dios jamás hace esto.
Dios no se arrepiente. Sus propósitos y planes son basados, esto es importante que lo entiendan, en un conocimiento infinito, total y un control completo, ¿verdad?, de todas las cosas. Dios es omnisciente y omnipotente, en otras palabras. ¿Ok? Y esto es lo que Él, estos atributos y cualidades de Él, es lo que podemos nosotros utilizar para entender que Él no se arrepiente. Sus propósitos no pueden cambiar. Lo vamos a explicar un poquito más en detalle. Seguimos con el mismo concepto. Para Dios no hay imprevistos, no hay sorpresas, no hay sorpresas. Usted puede usar su lógica y decirme por qué no hay sorpresas ni imprevistos para Dios, basado en los atributos que ya hemos discutido. Él sabe todo. Levante su mano, por favor, y hable fuerte. Dime, Isabel. Él lo sabe todo. Porque lo sabe todo, exactamente, omnisciente. No solo lo sabe todo, sino lo puede controlar todo. Y vamos a utilizar esos dos atributos para explicar esto. Entonces, si vamos a la Escritura, pues ahí tenemos los dos pasajes, quizás los más conocidos en cuanto a la inmutabilidad en los propósitos de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Y dice que ni se arrepentirá en 1 Samuel 15:29, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, noten que la comparación es con el hombre. No se arrepiente como el hombre se arrepiente, ¿ok? Así que vamos a ver esto un poquito más. Ok. Como comparamos con el hombre, le hago esta pregunta. ¿Qué hace que el hombre altere sus planes, sus propósitos? ¿Qué puede, en sus propias palabras o algunos ejemplos? Usted se fija un propósito, hace un plan, ¿verdad? ¿Y qué puede pasar, entre muchas cosas, que usted tenga que cambiar esos planes? Cualquiera. A ver, dígame. Pues, por ejemplo, ahorita cuando hay un terremoto, una inundación. Correctamente. Sí, muy bien, cosas que no sabemos que van a suceder. ¿Qué más por acá? Dime, José. Porque no le salieron sus planes. ¿Por qué? No salían los planes que hice. Pero ¿por qué no salen? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las posibles razones? Hay muchas, ¿verdad? Que los planes no se pueden llevar a cabo. Ella dijo un terremoto, ¿verdad? Y circunstancias así. Dígame. Porque a veces, pues la mayoría de veces el hombre nomás toma su decisión por él mismo y no lo pone antes al Señor. Ok, No le presenta al Señor pero, primero. vamos a ver por la misma línea de Miriam. Por aquí, Isabel, ¿tú tenías algo? Carmen. Pérdida de trabajo. Exactamente, pérdida de trabajo. Eso es una, terremotos, ¿qué más? No tiene buen cálculo el hombre. ¿Perdón? No tiene el hombre buen cálculo. ¿No tiene buen cálculo? Sí, está bien, por acá. La muerte. La muerte, definitivamente la muerte es una. Ok, por ahí va la cosa. ¿Qué? Isabel. Pues porque no tenemos el control de muchas circunstancias. Perfecto. A eso es lo que vamos, hermano. A eso es lo que vamos, ¿ok? Y yo lo definí aquí como circunstancias imprevistas. El hombre no puede anticipar lo que va a suceder, no es omnisciente, ¿verdad? Y como dijo nuestra hermana Isabel, muchas de estas circunstancias, la muerte, un terremoto, pérdida de trabajo, etcétera, etcétera, están fuera de nuestro control, ¿verdad? No somos omnipotentes, ¿verdad que no? Entonces ya usted puede imaginarse por dónde vamos aquí, ¿verdad? Ahora, antes de concluir esta lógica, si nosotros pudiéramos ver el futuro, ¿verdad? Y anticipar lo que va a suceder, ¿verdad? Y si tuviéramos todo el poder para controlar todo tipo de circunstancias, incluyendo terremotos, ¿verdad? Pues ya usted puede hacer cualquier plan. Y no va a cambiar ese plan, ¿verdad? Porque usted lo va a hacer de acuerdo a lo que usted ya sabe que va a suceder y las circunstancias, y las va a controlar y manipular para que su plan se lleve a cabo. Pues precisamente, ¿verdad? Nuestros propósitos nunca cambiarían, y precisamente por eso es que los propósitos de Dios no cambian.
Y les voy a dar esto. Esto me gustó mucho. Esto lo dijo, me parece que fue J.I. Packard, que fue el autor del libro que estudiamos, El conocimiento de Dios Santos. Lo que Dios hace en el tiempo, que es el tiempo aquí, en lo físico, ¿verdad? Lo planificó desde la eternidad, hermanos. Y todo lo que planificó en la eternidad lo lleva a cabo en el tiempo. ¿Por qué? Porque Él lo ve todo, lo sabe todo y lo puede controlar todo a su manera para que sus propósitos se cumplan. Así que desde la eternidad pasada, no dice la Escritura, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted no cree que el Dios sabía que el hombre iba a pecar? Entonces, esto es importante. ¿Por qué es importante esto? Porque toda circunstancia, ya sea en el mundo o en nosotros personales, los creyentes, ¿verdad? Están bajo el control de Dios. ¿Usted cree que Dios esto lo sorprendió? No, él lo sabía y para sus hijos Él está controlando estas cosas con un propósito mejor. Todas las cosas ayudan para bien. Todas, absolutamente todas, para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a sus propósitos, no los de nosotros, hermanos. Entonces, por más que no veamos y nos preguntemos dónde está Dios, pues está ahí, no se preocupe, porque Él es omnisciente y omnipotente. Y el razonamiento de la lógica de Dios está muy por encima, dice la Escritura, de nosotros. Así que deje que Dios sea Dios y no se preocupe que Él está en control, ¿no? Ahora, aquí hay un reto que les puse ahí, ¿verdad? Que hay aparentes cambios de parecer, ¿verdad? Y lo vemos en Génesis 6:6, el famoso pasaje de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Saben cuál es ese pasaje, verdad? Génesis 6:6. En Jonás 3:10 dice que Dios se arrepintió o no ejecutó el juicio que tenía para Nínive, ¿verdad? Para Nínive. Entonces, ¿cómo podemos nosotros armonizar esto, verdad? Con el hecho de que Dios no se arrepiente. Bueno, hay un par de interpretaciones aquí. La que yo favorezco más es que esto que está en la Escritura está escrito para que nosotros entendamos claramente lo que sucedió en la historia. Es decir, Dios nos dice la Escritura que vio que la maldad se esparció, no había ni un solo pensamiento en los hombres y decide: los voy a destruir. Pero Noé halló gracia, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. Entonces Dios se arrepintió de haber, ¿verdad?, de haber creado al hombre por la maldad, pero entonces Noé halla gracia, ¿verdad? Entonces, la forma en que la Escritura nos presenta esto tiene que ser así por lógica, porque si no nosotros no lo vamos a entender. De otra manera, ¿cómo se nos va a explicar que Dios desde la eternidad pasada ya sabía que todos los hombres iban a llegar a un estado de maldad, que Él iba a tener que traer un diluvio, ¿verdad? Pero que un hombre iba a hallar gracia, y lo mismo con los de Nínive. Desde la eternidad pasada ya Él todo esto lo sabía. Que Él iba a enviar a Jonás, que Jonás iba a estar molesto, y Jonás no se molestó porque era un profeta rebelde. Jonás se molestó porque él sabía que la misericordia de Dios iba a prevalecer ahí y iba a perdonar a los de Nínive, ¿verdad? Entonces ya todo esto estaba desde la eternidad pasada, por lo mismo que ya explicamos. Entonces, ¿cómo se nos puede explicar esto a nosotros? Pues se explica en lenguaje humano. Eso se llama lenguaje antropomórfico. Que es antropomórfico, es atribuirle una característica humana a Dios que no es humano, ¿verdad? Entonces, por eso dice Dios se arrepintió. No fue que Dios se arrepintió, ¿verdad? Ya todo esto estaba previsto y es la mejor manera de que el hombre pueda entender esto, ¿no? La otra interpretación es cuando dimos las definiciones de arrepentirse. El punto número 1 es arrepentirse de juicio. Entonces, algunos teólogos creen que aunque los propósitos de Dios no cambian, ¿verdad?, pero Dios se puede arrepentir de un juicio. Él puede decir: te voy a castigar, y después decir:
no te voy a castigar, ¿verdad? Iba a castigar a toda la humanidad, los iba a destruir. Y dijo, mírate, este hombre halló gracia en mis ojos, ahora solamente voy a castigar a todos aquellos que no se suban en el arca. Acuérdense que el arca estaba abierta para cualquiera, no solamente para Noé. Cualquiera que quisiera entrar, estaba abierta la puerta, ¿verdad? Pero nadie entró, ¿verdad? Entonces, igual que los de Nínive, ¿no? Los voy a destruir en 40 días. Jonás, vete y predícale. No, Señor, porque yo sé que se van a arrepentir y tú los vas a perdonar. Pues eso fue precisamente lo que sucedió. Y algunos creen que Dios sí se puede arrepentir de juicio, porque es misericordioso y amoroso. Así que estas son las dos explicaciones. Usted escoja la que mejor a usted le parezca, ¿verdad? Yo tiendo a favorecer la primera, pero da igual, ¿no? Da igual. Ok, ¿alguna pregunta, hermanos? Sí. Pero ya Dios sabía que iba a encontrar gracia en Noé. Sí, correcto. Por eso, ¿ves? No lo entiendes, ¿verdad que no? No lo entiendo mucho. Yo tampoco. Yo tampoco. Ya Dios. Por eso te digo, ese es el Sabía punto. que Dios sabía todo. Sí. Y sabía que iba a encontrar gracia en Noé. Sí. Entonces, ¿cómo es que dice, no, pues se arrepintió? Por eso mismo se nos habla en ese lenguaje para ilustrar ese mismo punto. No se entiende, no lo podemos entender en nuestra capacidad humana. Eso es lo que traté de explicar en el primer punto, ¿no? Él sabía esas cosas, pero no las ejecutó, ¿no? Dime, Alex. Tengo otra en Éxodos 32:14. Me dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y la manera más lógica para mí, para entender eso, es en su contexto, cuando Moisés oró a Dios. Sí. Pero como ya todo está planeado, ya todo está hecho en su eternidad, es que ocupaba a Dios, no ocupaba de nada, pero él sabía que Moisés iba a humillar. Correcto, él sabía. Él se iba a humillar, le iba a orar, le iba a pedir por Sí. su pueblo, porque yo he escuchado muchos argumentos de que, pues, si tu Dios es tan bueno, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? ¿Verdad? Sí. ¿Por qué cambia de mente? Why does he change his mind, right? Pero Dios ya sabía que Moisés iba Claro. a clamar por su pueblo. Ok. Sí. Pero entonces, ese es exactamente el punto, Alex. El punto. Entonces, ¿cómo explicarle eso a humanos si no decir Dios se arrepintió? Es la manera más lógica, ¿verdad? Porque no podemos entender, como dice Alex, él sabía que Moisés se iba a arrepentir. ¿Okay? Ya eso él lo sabía. Pero cuando se está explicando en la escritura para el lector, ¿verdad? Para el hombre, ¿verdad? Pues se dice se arrepintió. Pero en realidad no se arrepintió, ya él lo tenía todo planificado, dime. Podemos ver mi pregunta es, ¿el arrepentimiento con arrepentirse son las dos cosas? ¿Con qué? Que usted dice que el Señor se arrepintió, o es igual que Él se arrepintió, o con misericordia, esas dos palabras son iguales para Él, arrepentirse y tener misericordia. No, yo no lo veo como que se arrepintió, ese es el punto. Se usa la palabra arrepintió, pero no se arrepintió, porque él ya sabía que le iba a dar misericordia. Moisés oró, él sabía que Moisés iba a orar, y él sabía que ya le iba a dar misericordia. Jonás le predicó a los de Nínive, y él sabía que él no iba a destruir, ya eso estaba previsto desde la eternidad pasada. No hubo ningún arrepentimiento, pero cuando se cuenta la historia, se cuenta de esa manera para que nosotros entendamos, porque ya aquí vemos todo, ¿verdad? Nadie entiende, pero ¿cómo es esto? Pues se explica de esa manera, se le asigna una característica humana a Dios que Dios no tiene, ¿verdad? Y esa es la lógica, ¿no? Y no será, volviendo al juicio, no será que la palabra arrepentimiento es la más cercana
al entendimiento de que se merecen esto, pero no se los voy a dar. No tendrá que ver con juicio. Bueno, esa es la otra interpretación. Ajá. Esa es la segunda interpretación que muchos creen. Y usan la palabra arrepentimiento. Sí, exactamente. Por eso di la definición de arrepentimiento, ¿verdad? Dar la media vuelta cuando uno cambia en juicio. En juicio, yo te voy a castigar, pero ahora no te voy a castigar, ¿verdad? Esa es la otra interpretación que hay. Por aquí, Juan. Voy a preguntar si era, qué tan diferente es de arrepentirse a cambiar de opinión. ¿Ok? ¿Es diferente o es...? De arrepentirse a cambiar de opinión, bueno, depende. Cambio de opinión puede ser un simple cambio de opinión, de una opinión que tú tengas, ¿verdad? Pero puede incluir arrepentimiento. Correcto. Por ejemplo, si tomamos nuestros hijos nos desobedecieron, hicieron algo malo, te voy a castigar, y después usted le ve la carita así como de... Y dice, bueno, cambié de opinión, ¿verdad? Pero eso es arrepentirse. O sea, puede estar relacionada con cambiar de opinión, claro, sí. Bueno, ahí se lo dejo para que dígame. Yo tenía una conclusión en mi opinión. Ajá, sí, claro. Por ejemplo, cuando cuando los doctores y la medicina ya no pueden hacer con alguien que ya desahuciaron y ya le dieron tantos días, horas de vida, y luego de repente le quitan los aparatos y todo y vuelve a la vida. Y para mí, con Dios, quiero suponer que tuvo un propósito. Los propósitos de Dios a veces no se pueden explicar. Sí. Eso. No, claro, muy bien, o sea, sí, esos son eventos que surgen y a veces nosotros no entendemos. Pero como ya hemos visto, esto del arrepentimiento se tiene que explicar de esta manera, porque si no, no vamos a entenderlo. No vamos a entenderlo. Así que tómelo como algo de juicio, ¿verdad? O tómelo como algo que es lenguaje antropomórfico, que se explica así para nuestro entendimiento. Jaime, dime. Pero también viene a lo que es la misericordia de Dios con el hombre. Sí, sí, correcto, pero ese es el del juicio, esa es la otra interpretación. O sea, Dios tuvo misericordia, realmente tuvo misericordia, y se arrepintió, dijo, no lo voy a castigar. ¿Okay? Entonces hay muchos que creen que Dios sí se puede arrepentir en juicio nada más, en juicio, la única categoría, es nada más. ¿Okay? Ahí pues se lo dejo para que usted lo analice, ¿verdad? Perdóname, pero yo no creo que es arrepentir con relación al juicio. Yo no creo que es arrepentir. Volviendo a un hijo hace algo mal y uno sabe que se merece un castigo. Pero no es que yo me arrepiento, yo sé lo que se merece, pero yo no me estoy arrepintiendo. Okay. Mi propósito desde el principio fue Sí. que yo sabía que mi hijo iba a hacer eso, mas sin embargo yo no me estoy arrepintiendo, pero yo escojo no darle ese castigo. Ok, pero cuando hablamos de juicio, eso sí, eso puede suceder, pero no es el contexto de esta segunda interpretación, porque ya Dios había decretado un juicio contra los de Nínive. 40 días te voy a destruir. 40 días te voy a destruir. ¿Ok? Entonces, se arrepintieron, ok, ahora no te voy a destruir. Digamos, es un cambio de opinión, digamos, ¿verdad? O de juicio. Retiró su juicio que ya había decretado, ¿verdad? Y por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, yo sabía que esto iba a ser un poquito complicado, pero está bien, me encanta la interacción, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos con la sabiduría de Dios. Dios es sabiduría, ¿verdad? Entonces ya terminamos la inmutabilidad y pasamos a la sabiduría. Entonces vamos a dar aquí la definición del mundo, que no está mal la definición del mundo. A veces pensamos el mundo, ya vemos negativo. Pues no, pues esta es una buena definición de la sabiduría. La cualidad humana de tener experiencia, conocimiento y buen juicio y aplicarlos para tomar decisiones o acciones. ¿Ok? Esa es la definición y hay varias definiciones de sabiduría, ¿verdad? Esta me gustó mucho. Ahora, ¿qué notamos aquí, hermanos? Cuando usted piensa bien en esta definición, usted piensa en la experiencia,
el conocimiento, el buen juicio, y lo aplica para tomar decisiones y acciones, ¿verdad? Pero ya implícito ahí, la sabiduría, entonces, nos lleva a tomar buenas decisiones o malas decisiones. Por definición, siempre son buenas. ¿No es así? Eso es lo que es sabiduría. ¿Me explico? Siempre tiene que ser para algo bueno. ¿Ok? Entonces, nadie que hace cosas malas se considera un hombre sabio, ¿verdad? Esto lo vamos a ver, pero mantengan esto en la mente porque ese punto es importante, ¿no? Entonces, esta definición nos dice que la sabiduría es una virtud, o el mundo nos dice que es una virtud, y es correcto. Nadie nace siendo 100% sabio. Bueno, nadie es 100% sabio, pero quizás algunos nazcan un poquito más sabios que otros en términos de que tienen un poquito de mejor juicio que otras personas, ¿ok? Pero es algo que se adquiere por experiencia, como dice la definición, o escuchando consejos de otras personas que han pasado por esas experiencias. Esas son las únicas dos maneras de adquirir sabiduría. No hay otra, en mi opinión. Si usted tiene otra, me la puede decir, ¿verdad? A lo mejor se me pasó. Pero es por experiencia propia o escuchando a los demás, ¿verdad? Entonces, la pregunta que tengo para ustedes, ¿cuál ustedes creen que es la más que se usa, que el hombre usa para adquirir sabiduría? ¿Escuchando consejos o por experiencia propia? Espérate, levante su mano. Usted ya levantó la mano. La tercera es pidiéndosela a Dios, que dice que el que no tiene... No, pero estamos hablando de la sabiduría del mundo, hermano. El mundo, ¿ok? Ok. Experiencia propia. ¿Por qué? Experiencia propia, claro. En mi país se dice, usted se da contra el piso y ahí es que va a aprender. ¿Por qué? Porque somos tercos, hermanos. No queremos oír consejos de los demás. Eso es así, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora vamos a la sabiduría bíblica, ¿no? Esta es la definición del pastor Miguel Núñez. En su libro Siervos para su Gloria, la dimos ahí en el estudio de varones. En mi opinión, una de las mejores definiciones de la sabiduría bíblica, ¿verdad? Es la aplicación del conocimiento a situaciones difíciles de la vida. Y aquí está la clave, hermano. Por eso es bíblica. Por medio de la llenura del Espíritu Santo. Es la única manera de que el hombre y el creyente tiene que ser, por definición, porque es el único que tiene el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Es que el hombre puede ser sabio. El hombre en su naturaleza humana no puede tener la sabiduría bíblica, puede tener sabiduría del mundo, pero no la bíblica, ¿ok? Porque por definición la bíblica viene ¿de quién? De Dios. La fuente de la sabiduría es Dios. Dios es sabiduría. Entonces, para que nosotros podamos tener sabiduría, y sí dice la palabra, como dijo nuestra hermana Miriam, si a alguien le falta sabiduría, sabiduría bíblica, hermanos, no del mundo, ¿verdad? Pídasela a Dios. Sí, ok, entonces, ahora, aquí viene el punto que expliqué hace un minuto de la definición, que siempre tiene que ser relativo a algo bueno. Las decisiones que tomamos, el buen juicio, las experiencias las utilizamos, las experiencias personales, oímos consejos, ¿verdad? Y tomamos decisiones y siempre resulta en algo bueno, quiere decir que es relativa al bien moral. Es relativa al bien moral. La sabiduría, por definición, está atada, eso es lo que quiere decir relativa al bien moral. Nadie que hace cosas malas es considerado sabio, hermanos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto es importante? Claro, porque dimos el argumento moral, dimos el argumento moral la vez pasada, ¿verdad? Para la existencia de Dios. Y si es relativa al bien moral, entonces por definición su plenitud se encuentra en Dios mismo. La plenitud de la sabiduría bíblica, que es atada al bien moral, ¿verdad? Por definición, su plenitud se encuentra en Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es sabiduría, ¿verdad? Porque Dios es el que define el bien moral. Ese es el argumento que presentamos la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿Okay?
En la existencia del bien y el mal en términos absolutos nos prueba que Dios existe. Sin Dios, el bien y el mal entre uno y otro son relativos. Es tu opinión contra la mía. ¿Se acuerdan de ese argumento, no? Entonces Dios es el que está, es el agente moral, es el árbitro que define esto es bueno y esto es malo. Y como la sabiduría está atada siempre a un bien, ¿quién define el bien? Dios. Porque Dios es sabiduría. Espero que se entienda eso, ¿no? ¿Perdón? El comienzo de la sabiduría es honrar a Dios. Sí, ok. Levanta la mano, hermano, cuando tengas un comentario, por favor. Ok. Entonces, vamos a dar otra cosa para entender la sabiduría un poquito más. La sabiduría del hombre puede ser frustrada. Se lo voy a explicar. ¿Okay? El hombre puede actuar sabiamente, pero una vez más, debido a circunstancias que no están bajo su control, porque no somos omniscientes ni omnipotentes, ¿verdad? Las cosas no salen como nosotros esperamos. ¿Ok? El mejor ejemplo que les puedo dar es este, mire. ¿Usted no cree? ¿Cuántos consejos no le damos nosotros a nuestros hijos basados en nuestra propia experiencia? Hijo, hija, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, esto es así. Y nos obedecen los hijos. Ay, estos muchachos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Los hijos, sí, papi, sí, mami, sí, y van y hacen lo que les dé la gana, ¿verdad? Toman sus propias decisiones y resulta en un desastre. Y esto es lo que se frustra la sabiduría del padre y de la madre. Si te dije, hijo, que no lo hicieras, ¿por qué lo hiciste? Si te dije que hicieras esto en vez de aquello. Y se pone peor la cosa cuando esas decisiones de nuestros hijos nos impactan a nosotros. ¿Verdad que sí? Y entonces es peor aún, ¿verdad? Entonces la sabiduría del hombre puede ser frustrada. Entonces noten ahí que la frustración, ¿verdad?, de la sabiduría viene porque no lo sabemos todos, no somos omniscientes ni somos omnipotentes, ¿verdad? Si lo supiéramos todos, pues entonces no sucedería. Y este es el caso de Dios. La sabiduría de Dios no puede ser frustrada. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, omnipotente, ¿verdad? Estando en completo control de todas las cosas. El consejo de Dios es sabio, ¿verdad? Tenemos la escritura que el hermano Jaime dijo, ¿verdad? El principio de la sabiduría, la escritura nos dice, y es Dios hablándonos, teme a mí. No temas a aquel que puede matar el cuerpo, sino teme al que puede matar el alma. Eso es consejo sabio. Y esa sabiduría nunca puede ser frustrada. Ninguno de los consejos sabios de Dios puede ser frustrado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien. Ok. Otra cosa importante, ¿verdad? Por lo menos yo la considero importante para entender un poquito mejor cómo opera Dios, ¿verdad? La omnisciencia gobierna la omnipotencia. Piensen lógicamente, esto es cuestión de lógica, ¿verdad? Y la pregunta que quiero que se hagan es, si usted tiene todo el poder, pero no tiene sabiduría, y lo contrario, si tiene toda la sabiduría, pero no tiene el poder, ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿Ok? Entonces, el principio bíblico es que la omnisciencia gobierna la omnipotencia, es decir, el poder, la omnipotencia de Dios, el poder infinito de Dios es manejado, hermanos, controlado por la sabiduría infinita, por su omnisciencia. ¿Ok? Entonces, como Dios lo sabe todo, ¿verdad? Y esa infinita sabiduría es lo que va a gobernar y va a controlar el uso de su poder. ¿Me explico? ¿Ok? Aquí vamos a ver un par de pasajes en el libro de Job, donde vemos sabio de corazón y poderoso, sabiduría y poder. ¿Ok? Con Dios está la sabiduría y el poder en Job 12. Y no se pueden separar, no las puede desconectar, porque sería un desastre.
Ahora les hago la pregunta. Poder sin sabiduría, que resulta un desastre, hermanos. Eso lo hemos visto en la historia, ¿o no? ¿Cuántos hombres y mujeres que tienen un poder extraordinario? Tome a Hitler, tome a Joseph Stalin de la Unión Soviética, o a Mao Zedong, o a un Fidel Castro, a quien sea, un déspota con todos los poderes, pero sin ninguna sabiduría. Y resulta en un desastre. Entonces, por lo tanto, ¿verdad?, el poder tiene que ser gobernado por la sabiduría. Ahora les pregunto, sin proyectarla, el lado contrario. Usted tiene toda la sabiduría, pero no tiene poder, tiene nada de poder. ¿Qué resulta esto? ¿Qué usted cree que resultaría esto? ¿Hablando bíblicamente? ¿Perdón? ¿Hablando bíblicamente? Sí. Bueno, bíblicamente o lógicamente, como quiera. Si yo tengo sabiduría, es que porque Dios, el Espíritu Santo me la está dando. Y si no tengo poder económico, Ajá. pues tengo riquezas espirituales en el cielo. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Una manera de, yo creo que definir eso es esta, ¿no? Si usted tiene todo el poder, ¿verdad?, como lo tiene Dios, ¿verdad?, o Dios la sabiduría, perdón, y no tiene todo el poder, no puede usarla para nada, ¿verdad? Ahí está el Señor, ¿verdad? Dios con todas las riquezas y todas estas cosas y su sabiduría, pero como no tiene poder no puede utilizarla. Es limitada, ¿me explico? Ahora, en un punto de vista humano, digamos, usted puede ser bien sabio y aplicarlo para usted se va a beneficiar, pero jamás va a poder beneficiar a muchos otros, ¿no?, con su sabiduría, porque no tiene ningún poder, no tiene ninguna influencia, excepto en usted y quizás unos pocos de su familia, porque conocemos la naturaleza del ser humano. Sí, mi papá es muy sabio, mi mamá es muy sabia, pero nadie en la familia le hacen caso, ¿verdad? Entonces es limitada, puede ser muy sabio, pero si no tiene influencia o poder, es limitada. Así que tienen que ir las dos de la mano, ¿no? Entonces, a esto le llamamos la omnipotente sabiduría de Dios, ¿verdad? Es extremadamente importante entender que la sabiduría de Dios está conectada a su omnipotencia. Nunca fracasa, es perfecta, eficaz. Y escuche bien, está siempre activa. Esto es importante, hermanos, ¿ok? Entenderlo. ¿Qué significa que esté activa? Que está todo el tiempo operando la sabiduría de Dios, la omnipotencia de Dios. Dios está manejando todas las cosas. Dice la Escritura que Él sostiene con la palabra de su poder todas las cosas, pero Él las sostiene porque su sabiduría le indica cómo sostenerla. ¿Ok? Y es activa, Dios está en control de todas las cosas. Vuelvo al mismo punto, ¿verdad? ¿Y qué sucede con nosotros? Que no vemos esto. ¿Dónde está Dios? Es lo que nos preguntamos, ¿verdad que sí? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué me pasan estas cosas si lo quiere llevar a un nivel personal? ¿Por qué aquel sufre? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué se permiten las injusticias? Y esto y lo otro, ¿verdad? Como si la sabiduría y el poder de Dios no estuvieran trabajando constantemente, activamente en el mundo. Dime, Jaime. Vamos en Proverbios 4:6 dice, no abandones la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es suprema, por tanto, adquiere sabiduría. Aunque te cueste todo lo que tienes, adquiere sabiduría. Sí, hay un capítulo completo en Proverbios, ¿verdad? Que habla de la sabiduría y la personifica, ¿no? La personifica como si fuera una persona. ¿Tienes sabiduría? Sí, pero lo que estoy hablando aquí es la sabiduría de Dios y cómo Dios controla todas las cosas y cómo Dios usa su omnisciencia para manejar su poder, para controlar todas las cosas, absolutamente todas las cosas que nos pasan a nosotros, sus hijos y en el mundo. ¿Ok? Entonces, si usted no ve esto, es porque no está mirando como corresponde. Pregúntele a Job. Pregúntele a Job. Si usted quiere entender esto, léase el libro de Job. Perdona un momentito, Marquito. ¿Qué pasa en el libro de Job? Varón perfecto, definido por Dios, perfecto, justo y apartado del mal.
el más rico de los hombres del oriente. ¿Ok? ¿Y qué le pasó a Job? ¿Usted cree que Job entendía lo que estaba pasando detrás de la cortina espiritual? No. ¿Qué dijo Job? Yo quiero hablar con Dios. Yo quiero saber por qué esto me está pasando a mí. Si yo he hecho todo lo correcto delante de Dios. ¿Ok? Y yo quiero hablar con el Señor. ¿No fue eso lo que dijo Job? Y los amigos le decían, tú hiciste algo malo, tú hiciste algo malo, tú hiciste algo malo. No, yo no he hecho nada malo. Y yo quiero que Dios me explique, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando Dios le explicó? ¿Qué dijo Job? Se arrepintió en polvo y ceniza y se postró y dijo, tú eres soberano. Ahora sí entendí que tú controlas todas las cosas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué usted cree que Job, varón perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, tuvo que pasar por esto? Yo le ofrezco mi opinión. Porque Job decía en sí mismo, yo soy varón perfecto, soy justo, temeroso de Dios y apartado del mal, y por eso es que Dios me está bendiciendo. Porque soy bueno. Y el Señor le dijo, no, Señor, yo te voy a demostrar que no es así. Es por mi gracia y solo por mi gracia. Y eso fue la lección que aprendió Job. Así que cuando estemos en problemas, estemos en situaciones incómodas, tenemos que nosotros primero mirarnos por dentro, a ver cómo estamos viviendo, porque a lo mejor Dios nos quiere dar una lección, hermanos. ¿Ok? Y tenemos que ver si estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, si hay algún pecado, algo que estamos haciendo que no está bien, ¿verdad? O que nos creemos una cosa que no somos. Y Dios nos está disciplinando y nos está llamando la atención. Es decir, la sabiduría de Dios, esto es sabiduría de Dios, está activa. Marquitos, por aquí. Hoy, eso que dice ahí, poder, sabio y gobierna, yo lo veo hoy hoy en el presente con el presidente Nayib Bukele. Ajá. Porque él se rige por Dios. Sí. Él le pide el consejo a Dios y hoy vemos en realidad cómo está obrando Dios en ese país. Porque él es sabio, porque él le pide a Dios primero esa sabiduría, ¿verdad? Y yo veo que el poder lo tiene él, pero Dios es quien lo dirige y hoy vemos los resultados. Muy bien, muy bien. Ok, ¿se entiende esto, hermanos? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, el próximo atributo, esencia, no podía faltar, ¿verdad? Dios es amor. Dios es amor. El que ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, lo que vamos a exponer aquí es esto, que el amor es un atributo comunicable. De hecho, la sabiduría también es un atributo comunicable. ¿Qué es un atributo comunicable? Bueno, Dios tiene muchas esencias y muchos atributos y algunos de ellos se los ha pasado al hombre. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. No todos, pero sí algunos. ¿Okay? La sabiduría es uno. De hecho, la sabiduría bíblica, Dios le ha dado al hombre la capacidad de ser sabio, ¿verdad? Por medio de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, el amor es otro. Dios es amor y ese atributo se lo ha pasado al hombre para que el hombre pueda amar. ¿Ok? Y eso es lo que significa comunicable. Y vamos a ver aquí en el capítulo 5 de Romanos cómo esto se expresa, ¿no? Entonces, el hombre tiene la capacidad de amar porque su creador es en esencia amor. Y le ha pasado ese atributo, esa esencia al hombre. Entonces, cuando habla de es amor, es importante, siempre me gusta mencionarlo, es lo que él es. Por eso me gusta decir esencia. No es solamente un atributo. O sea, es lo que Dios es. Él es la fuente, mire lo que dice aquí en sus notas, es la fuente, de Él se origina el amor, ¿verdad? De Él se origina la sabiduría, es sabiduría. De Él se origina la verdad, es verdad. Esas son esencias de Dios, ¿verdad? Entonces, el amor viene de Dios. Dios es el que origina el amor, es la fuente y el que lo sustenta también. Es como una fuente, ¿verdad? Que todo el tiempo está emanando y nunca termina, ¿no? Entonces, dice ahí, ¿verdad? En esta cita, está en Primera de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios no es amor. Y aquí le vengo con un reto para ustedes, ¿verdad?
Esto quiere decir que los que están sin Dios no pueden amar como Dios ama. ¿Qué usted cree? Su opinión personal. Disculpen, no escuchamos bien. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que preguntó? Que si repite la pregunta. Que repite la pregunta. Dice en Primera de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces, los que no conocen a Dios no pueden amar porque no han conocido a Dios. Esa es la pregunta. Aman de otra manera. Espera. Por ahí va la cosa, David. Sí, dime. No aman, no es un amor transparente. Ok, muy bien. Es una forma diferente de amar. A su manera. ¿Verdad? Muy bien, por ahí sí, por ahí es que va la cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí en la escritura, Romanos 5, del 7 al 8. Ahora, si usted lee Romanos, vamos a ver aquí un momentito, rápidamente, a Romanos 5. Y este es el famoso pasaje de la esperanza que no avergüenza, ¿verdad? Cuando nos dice Pablo que nos gocemos en las tribulaciones, ¿verdad? Porque las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba de carácter y el carácter esperanza, y la esperanza no será avergonzada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Okay? Ese es el trasfondo, o sea, en los creyentes que tenemos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nosotros. Y eso es lo que nos capacita a nosotros, los creyentes, a amar como Dios ama. ¿Okay? Que lo vamos a explicar aquí, cómo es que Dios ama, ¿verdad? Pero el no creyente no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aquí vienen los próximos pasajes, el 7 y el 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, si alguno es un no creyente, el contexto es no creyente, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y esto ha sucedido, hermanos. Blasfemos, ateos han dado su vida por otras personas, ¿verdad? En la guerra sucede mucho esto, ¿verdad? No quiero decir que los soldados son ateos y blasfemos, pero quizás soldados no creyentes, ¿no? Se tiran en la granada ahí y mueren ellos y salvan a los demás. Ahora, aquí viene la clave, ¿verdad? La palabra clave aquí es morir por el bueno, más Dios. Aquí viene el contraste, hermanos. Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la diferencia. Entonces nosotros, como Dios ama, ¿verdad? Es el amor ágape, el amor sacrificial, que no busca lo suyo, no espera nada a cambio, ¿verdad? Independientemente que si la persona se lo merece o no. Bueno, hay personas que mueren por otros que aman. Uno da la vida por su familia, cualquier persona, estoy seguro, ¿verdad? Un padre o una madre da la vida por sus hijos, no hay problema. Dime, Roberto. En el mundo, el tipo de amor del mundo es que pueden amar un día y al otro día pueden odiar. Sí, también, exacto, también. El amor de Dios es amor. Sí, constante y sonante, claro. Pero, muy bien, pero vamos a aplicarlo a nosotros, ¿verdad? A nosotros, porque la pregunta fue esta: ¿puede una persona que no tenga el Espíritu Santo amar como Dios ama? Pues no puede, porque es un amor diferente, como dijeron. Es el amor ágape. Solamente el que tiene el Espíritu Santo puede amar a su enemigo. No vamos a dar la vida por nuestros enemigos. Yo no creo que aquí nadie vaya a hacer eso. No sé, a lo mejor alguien lo hace. Porque Dios lo hizo, Cristo lo hizo, aun cuando éramos pecadores. Pero ¿qué dice la Escritura? Ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No pagues, ¿verdad? Mal por mal. El que te maldice, bendícelo. Ese es el amor ágape. Y eso solo lo pueden hacer los creyentes. Y como dijo Roberto, sinceramente, porque a lo mejor un no creyente puede ser que lo muestre una vez con las muelas de atrás, pero no va a ser consistente. Nosotros lo hacemos consistentemente porque es un mandamiento de Dios. Entonces, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Como dijeron las hermanas, muy bien, un tipo de amor es un amor diferente, otra manera de amar, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver ahora
los propósitos del amor de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si Dios es amor, ese amor tiene que tener un propósito. Es decir, aquí está en sus notas, lo que quiero decir es, ese amor debe estar dirigido a alguien, ¿no? Porque Dios es amor, ¿y para qué lo va a tener? Si lo va a tener ahí, se lo va a quedar él mismo, ¿no? Tiene que estar dirigido a alguien. ¿Está claro, hermanos? Ok. Entonces, vamos a ver a quiénes están dirigidos este amor. Número 1, a su Hijo. A su Hijo. Dios ama infinitamente a su Hijo más que cualquier ser humano podría amar a los suyos. Y le añado, Dios ama a nuestros hijos infinitamente más que nosotros los podamos amar, hermanos. ¿Okay? Ahora, es importante entender este amor del Padre al Hijo, obviamente del Hijo al Padre, el Espíritu Santo, porque Dios es un Dios trino, ¿verdad? Y los tres están en uno, ¿no? Y ese amor es eterno. Es decir, antes de que el mundo existiera, ¿se acuerdan ese comienzo? Antes de que hubiera ese comienzo, ahí estaba Dios en sus tres personas eternamente distintas, coexistentes, en una relación de amor pura, perfecta. No había ni un tipo, ni una pizca de maldad. ¿Por qué? Porque los tres son amor. Son la fuente del amor. ¿Me explico? Entonces se aman los unos a los otros porque esa es su naturaleza. No pueden hacer otras cosas que amarse los unos a los otros. Entonces por eso es que este amor es eterno y siempre será eterno. El Padre nunca dejó de amar al Hijo, ni el Hijo al Padre, ni el Espíritu Santo al Padre, ni al Hijo, etcétera, ¿no? Entonces, en Juan 17:24 usted lo puede buscar, la famosa oración del Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, número 2, obviamente Dios ama a sus hijos, a los creyentes. Ahí están los pasajes, ¿no? Todos los que creemos en Cristo somos objeto del amor divino de Dios. Y usted, yo creo que me puede decir con toda confianza que se ha mostrado en nuestras vidas día tras día, ¿no? Ahora, como expliqué, el amor al Hijo viene por ¿qué? Por la esencia y naturaleza de la relación trina, ¿verdad? Por eso es que es eterno, ¿ok? Y existe por naturaleza. Pero el amor de Dios al hombre, esto es importantísimo, hermanos. Es una decisión que Dios tomó por el beneplácito de su voluntad, por el gozo puesto delante de él, fue a la cruz. Usted ve que fue una decisión de Dios, ¿verdad? Dios quiso amarnos, Dios quiso amarnos. Muy bien, número 3, Dios ama a la humanidad. ¿A qué me refiero con la humanidad? No quise usar la palabra mundo porque enseguida con connotaciones negativas, ¿verdad? Dios ama al mundo, Dios ama su creación. Pues usé la palabra humanidad y va a haber otra muy relacionada con esta que vamos a ver aquí en unos minutos, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios, Dios ha decidido amar al hombre universalmente, es un amor universal que se manifiesta perfectamente en el sacrificio de su Hijo amado, ¿verdad? Claro, Juan 3:16, como leímos en Romanos 5:8, Dios mostró su amor para todos los hombres, para toda la humanidad. De tal manera amó Dios a que al mundo, ¿no? ¿Está claro? El amor de Dios está para todos los hombres, ¿ok? Y esta cita me encantó. No me acuerdo quién fue que la dijo, ¿verdad? Creo que fue el pastor Jonathan Córdoba, de un video que vi de él. Dice que Dios da a su amado para amar a la humanidad. Dios da a su amado para amar a la humanidad. ¿Okay? La muerte del Señor Jesucristo en la cruz es universal para todos los hombres y Él mostró su amor para todos los hombres. Ahora, ojo con esto, hermanos, porque hay un límite en la profundidad con la que Dios ama a la humanidad o al mundo, como usted le quiera poner, ¿no? Hay un límite en la profundidad, ¿ok? Ahora, ese límite, quiero que entendamos esto bien, no es porque Él quiera, sino porque el hombre lo rechaza. Es decir, en la cruz de Cristo,
El amor de Dios es mostrado a todos los hombres, disponible para todos los hombres. Y el hombre le dice, qué bueno, Dios que me ama, pero yo lo único que quiero es que me dé salud, que me deje sustento, que hagas el sol salir todos los días de mi vida, que haga larga vida, que tenga larga vida, que mi familia esté bien, y con eso me conformo. Ah, está bien, eso es lo que tú quieres. Estás rechazando la totalidad del amor de Dios. Y como hemos dicho tantas veces, la gracia universal de Dios, el amor universal de Dios, el sol sale para el justo y el injusto, hermanos. Y la lluvia llega para el justo y el injusto, ¿no? Entonces, el injusto, el que no quiere recibir ese amor, le dice, hasta aquí llegaste, Dios. No me dé más amor. Me conformo con lo que me diste. ¿Ok? Estoy parafraseando, obviamente, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que la totalidad del amor de Dios es solo para los que lo reciben. Y ahí está claramente, hermanos, en Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Y cuando uno entra en la relación a ser hijo de Dios, ya el amor de Dios cambia completamente porque somos sus hijos y Él es un Padre perfecto. Amén, hermanos. Muy bien. Número 4, Dios ama a Israel. Dios ama a Israel. Esto está en la Escritura. Esto es sí y sí. Esto nadie lo puede refutar, ¿verdad? Pero, de nuevo, el amor a Israel es también limitado. Es también limitado, al igual que el del mundo, ¿verdad? Pero es un amor especial por causa de los patriarcas. En Romanos 11:28, Pablo nos dice que en cuanto al evangelio son enemigos, los judíos son enemigos, pero en cuanto a la elección son amados por los patriarcas, por causa de los patriarcas. Esto también lo vemos en Salomón. Salomón fue un rey que la mitad del tiempo fue extraordinario y la otra mitad fue un fracaso total. Y el Señor al final le dice, te voy a quitar el reino, pero no te lo voy a hacer ahora por amor a tu padre. Entonces ese es el tipo de amor que Israel tiene. Jeremías 31, hermanos, con amor eterno te he amado, por eso extendí misericordia. Extendí mi misericordia, ¿no? Entonces el Señor hizo un pacto con Israel, hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, los patriarcas. Y ese pacto es perpetuo, dice la Escritura. Y por eso el amor a Israel es especial. Sin embargo, hermanos, solo los judíos que vengan por fe a Cristo recibirán la totalidad del amor de Dios. Ahora, Dios cuida a Israel porque tienen un sitio especial, ¿verdad? Pero Israel no es ningún santo, hermanos. En Israel hacen muchas cosas que van en contra de Dios. Hasta hoy en día lo siguen haciendo. Y Dios no está muy contento con esto, ¿verdad? Pero por el amor que le tuvo a sus patriarcas y el pacto, pues lo sigue cuidando, ¿no? Ok, número 5, Dios ama a los pecadores. Dios ama a los pecadores. Esta está un poquito relacionada con cuando dije Dios ama a la humanidad, pero quiero que consideren esta frase que todos la hemos oído, ¿verdad? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Es esto bíblico? Es la pregunta. ¿Es esto bíblico? ¿Verdad? ¿Quién cree que es bíblico y quién no cree que es bíblico? A ver, usted me puede dar su opinión. Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. ¿Han oído esa frase o no? Ok. Tantas veces, ¿verdad? ¿Alguien tiene una opinión, Roberto? Porque Dios es santo. Ajá. Él no tiene contacto con el pecado para nada. ¿Pero tú crees que eso es bíblico? Que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Juan como que quiere levantar la mano, pero como que... Pero dice la Biblia que Dios está irado con el impío todos los días. Entonces no sé si realmente aborrece el pecado, pero ama al que lo está practicando. Sería ilógico. Ok, muy bien. Carmen.
Muy bien. Bueno, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Él murió por todos, los pecadores y los no pecadores. Exactamente, sí. Sí, claro, lo acabamos de explicar, ¿verdad? Ahora, vamos a ver si lo podemos demostrar aquí con la Escritura. Yo someto que sí, que es bíblico, porque los que se pierden, bueno, primero la palabra aborrecer, nosotros la vemos como en un contexto negativo, ¿no? De que como un odio que aborrece, pero no es lo que significa. De hecho, cuando lo dimos en Romanos, cuando el Señor dice a Esaú aborrecí, más a Jacob amé, ¿verdad? Y si usted va al contexto, eso es una cita en Malaquías, y está hablando de dos naciones. Simplemente yo preferí a este sobre este. ¿Ok? Vamos a entender la palabra aborrecer. Ahora, si la aplicamos a nuestro contexto, yo no creo que Dios, los que se pierden son porque Dios los aborrece. Yo te aborrezco, pecador, al infierno. Y lo manda al infierno inmediatamente, ¿verdad? No, ¿verdad? Es porque ese rechaza el amor de Dios. El hombre se condena a sí mismo. Como dije, ahí está el amor de Dios disponible. No me ames tanto, Señor. El hombre rechaza el amor, la totalidad del amor de Dios, y eso es lo que lo condena. No es que Dios lo aborrece. ¿Me explico? ¿Verdad? Vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Nos dice esto: y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, estos son los que perecen, recompensa por no haber, escuche bien, acogido el amor de la verdad. Los que perecen es porque no acogieron el amor de Dios. No fue porque Dios los aborreció. ¿Ok? Eso es lo que yo veo aquí en la Escritura. Y si lo vamos a profundizar un poco más, ¿qué dijo el Señor Jesucristo en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. A esos que lo estaban crucificando, hermanos. Y si eso no es amor, yo no sé lo que es. ¿Verdad? Okay. En Tito 3, del 3 al 5, también lo tenemos muy claro, ¿verdad? Antes, en otros tiempos, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, deleites diversos, en fin, todo tipo de malicia, envidia, ¿verdad? Aborrecibles. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué dice ahí? Nos salvó. O sea que Dios a todos estos aborrecibles, ¿verdad? Les manifestó su amor. Y muchos de esos aborrecibles, ¿verdad? Que vivían en toda malicia y todo tipo de generación, recibieron, aceptaron el amor de Dios y fueron salvos. Entonces yo creo que sí, que podemos decir claramente que Dios ama al pecador, ama a la humanidad, le ha mostrado su amor a todos los hombres en la cruz, ¿verdad? Ahí está, Cristo murió por nosotros aun cuando éramos enemigos. Murió por sus enemigos, no sus amigos, ¿verdad? Entonces los enemigos son los pecadores. Aun cuando éramos pecadores. Entonces, mire, la mejor forma de ver esto es aquí. Si la mayor manifestación de amor fue la muerte del Hijo, y lo fue, en la cruz es donde más se manifiesta el amor de Dios a la humanidad. ¿No es así? No hay otro evento que se iguale, ¿verdad?, que demuestre el amor de Dios a la humanidad. Y esa muerte vino aun cuando éramos, ¿qué? Pecadores. Conclusión, entonces Dios ama a los pecadores, porque fue la mayor muestra de amor, ¿verdad? ¿Está claro esto, hermanos? ¿Se ve bien? Ok, muy bien. Ok, aquí terminamos con esta. Dios es un Dios personal. Tiene personalidad. Esto es importante también entenderlo. Vamos a explicarlo aquí en unos minutos, pero Dios es una persona. ¿Cómo sabemos que Dios es una persona? No tiene cuerpo,
es inmutable, es eterno, infinito. ¿Cómo que es una persona? Bueno, no es una persona como nosotros, ¿verdad? Pero tiene todas las características y cualidades de persona. Número 1, tiene conciencia propia. Dios está consciente del mismo, ¿no es así? Como usted está consciente de usted misma. Usted está consciente de su existencia, ¿no es así? Usted sabe que está vivo, usted sabe que pasa el tiempo, ¿verdad? Usted está consciente de usted mismo, ¿no? Entonces, ahí está consciente de su existencia y de su naturaleza. Número 2, Dios tiene voluntad propia o autodeterminación. Y solo los seres personales tienen autodeterminación, capaces de determinar sus propias acciones. Si yo digo, me voy a mover para acá, pues me moví para acá, eso lo determiné yo. Me voy a mover para acá, pues me moví para acá, ¿verdad? Yo puedo tener voluntad propia para determinar mis propias acciones, Dios también. Y solo seres personales son capaces de hacer esto, ¿verdad? Entonces, número 3, Dios tiene poder y vida en sí mismo. ¿Por qué digo esto? Esta es un poquito difícil de entender, ¿verdad? O quizás obvia, pues claro, Dios tiene poder y vida en sí mismo. Pero lo que sucede aquí es que hay muchos que creen que Dios es una fuerza, como la fuerza te acompaña, ¿verdad? De la guerra de las galaxias. Es un poder, una influencia. Los panteístas, ¿qué es el panteísmo? Pues todo es Dios y Dios es todo. El mar es Dios, el sol es Dios, la montaña es Dios, este púlpito es Dios, esa silla es Dios. Dios está en todos lados, según ellos, ¿verdad? Todo es Dios y Dios es todo. Algunos dicen, no, la energía positiva, eso es Dios. Y la energía negativa, eso representa al diablo. Entonces, ni la fuerza, ni la energía, ni ninguna influencia mística puede ser persona. ¿Ok? O usted le ora a la electricidad. ¿Verdad? ¿A qué le oramos, hermanos? Es imposible tener comunión con una fuerza. La oración nos muestra que Dios es un Dios personal. Mire, la comunicación racional, y esta palabra es clave, racional, ¿verdad? Solo ocurre entre dos o más personas, ¿verdad? Y cuando digo racional es importante porque los animales tienen cierto sentido de comunicación, ¿no es así? Pero no es una comunicación racional, no es una comunicación inteligente. Vuelvo y digo, ¿verdad? En esta última que tengo aquí, que Dios tiene inteligencia racional, comunicación racional. Esto lo dimos también la vez pasada. El hombre es la única criatura que razona. Yo entiendo de su perrito, créame, lo entiendo, y de su gatito y de su pajarito, pero no tienen inteligencia racional. Son instintos programados. Hay animales que tienen mejores instintos que otros, claro, pero no son racionales. El animal no tiene conciencia propia, no tiene determinación propia, no sabe que existe el tiempo y el espacio, no puede racionalizar esas cosas. Únicamente un ser personal lo puede hacer. ¿Okay? Entonces Dios tiene poder en vida en sí mismo, tiene inteligencia, tiene emociones, ¿verdad? Por ejemplo, los testigos de Jehová que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Bueno, podemos entristecer al Espíritu Santo, a una fuerza, digamos. Usted puede entristecer a una fuerza. O dice la Escritura que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, una fuerza va a interceder. ¿Cómo una fuerza intercede? No entiendo eso, ¿verdad? El Espíritu Santo es una fuerza. Una persona. El Hijo es una persona. El Padre es una persona. Dios es una persona, ¿no? Y esto es lo que tenemos que entender. Es un Dios personal, por eso siempre decimos que no es una religión, sino una relación personal con nuestro Dios. Amén, hermanos. Bueno, ok, aquí terminamos, pero vamos a la tarea. Porque tiene que ver con esa última que está aquí. Y les tengo otra tarea también.
Tiene que ver con esta última. ¿Se acuerda? Probamos estos argumentos filosóficos, medio científicos, etcétera, que nos prueban la existencia de Dios, pero dije que no hay nada mejor que su experiencia personal con Dios. Y les pedí que me escribieran, ¿verdad?, algo, ¿verdad?, no un testamento, ¿verdad?, quizás una pequeña descripción de cómo su experiencia personal le dice a usted que Dios existe. ¿Quién es el primer valiente? A ver. Dígame. Porque escucha nuestras oraciones. Porque escucha nuestras oraciones. Wow, esa es muy buena, fantástica. ¿Quién más? ¿Usted escribió, hizo la tarea? Dime, Jorge. ¿Puede repetir la pregunta? Solo estaba escribiendo. Esa pregunta fue de la vez pasada. Ok, está bien, la voy a repetir. Ok, vamos a la lógica primero, ¿verdad? Establecimos la existencia de Dios por argumentos lógicos, medio científicos por ahí, ¿verdad? Pero dije que no hay nada mejor, ¿verdad?, que probar que Dios existe por medio de nuestra experiencia personal. ¿Qué experiencia personal, porque Dios es un Dios personal, ha tenido usted que le dice Dios sí existe? Esa es la pregunta, perdona, que viene por aquí. A mí el Señor me muestra cosas que yo le pido. Por ejemplo, yo a veces en mi oración yo le digo, Señor, muéstreme lo que yo no puedo ver y usted sabe dónde está. Sí. Muéstremelo. Y el Señor me lo muestra. Amén. Es como contestar oraciones, ¿verdad? Sí. Por aquí, ahorita voy contigo, Marisela. ¿Por aquí alguien tenía algo? ¿Marquitos? Sí, yo aquí describa en sus propias palabras cómo usted ha experimentado a Dios personalmente y qué cosas específicas a usted lo convence de que es real. En mí, en el cambio de lo que era antes, la persona. Solamente así es que yo pude cambiar porque yo solo no podía. Amén, amén. Esa es la mía también. Muy bien. Perdóname, Alfredo. Por aquí venía Marisela. Bueno, pues desde que yo decidí conocer el carácter de Dios, yo le creo a Dios y mi vida ha cambiado completamente. ¿En qué manera específica tú puedes definir que tu vida ha cambiado? En tener la conexión con Dios en la oración, en saber que Él está en mi oración, en creer en su palabra que dice que en cualquier momento que clamemos su nombre, Él nos va a responder. Amén. Entramos al trono de su gracia cada que lo clamamos y eso a mí me hace sentir que soy la hija del Rey. Amén, me hace amén. sentir especial, muy especial. Muy bien. Eso es. Bien. Es una experiencia personal por aquí, Alfredo, ¿no? Sí. Mi experiencia personal empezó hace mucho tiempo al ver el orden de las cosas, de las estaciones del año, cómo está todo ordenado, además de muchos milagros que he recibido personalmente. Milagros, ok, muy bien. Sí, el orden de las cosas fue uno de los argumentos, si se acuerdan, el argumento teleológico, el propósito, la afinación, ahí fue que se me perdieron en la matemática, si se acuerdan. Pero es un buen punto por la lógica humana, ¿verdad? Uno dice, espérate, un momentito, esto está demasiado ordenado, demasiado afinado, tiene que haber un diseñador inteligente y si es un diseñador inteligente tiene que haber un propósito en esto. ¿Por aquí alguien tenía? Miriam. Sí, bueno, tengo varios versículos y todo eso de qué forma personal él me ha demostrado que es real. Pero para no leerlos y todo, tengo otros dos. Antes de conocer al Señor, yo me sentía sola. Podía estar aquí con todos ustedes, pero mi vida personal me sentía sola. Después de conocer al Señor, no, eso se quitó. Y otra cosa que también tenía era miedo. En una de mis Biblias tengo la fecha del día cuando fui libre del miedo. Entonces es una forma personal en que Dios me quitó eso. Fantástico, fantástico. Me gusta esa mucho de la soledad, ¿verdad? Porque Dios siempre está con nosotros, no estamos solos. Jaime, dime. Bueno, para mí fue un cambio radical porque tenía las costumbres de la Iglesia Católica. Fui monaguillo, fui de toda alabanza en la Iglesia Católica, pero bueno, conocí al Señor.
Antes no sabía nada del Señor. Sí. Solamente Sí. pero Sí. cuando conocí al Señor, todos esos idolatrías, todos esos argumentos al piso, porque desafortunadamente vive uno de eso, adorando una imagen, adorando no sé qué, colocando velas por allí, todo eso. Eso me dio una visión muy diferente de lo que era el Señor, conocer al Señor. Exacto, conocerlo verdaderamente. Sí, exactamente. Eso me pasó un poquito a mí también, Alex. Yo diría el simple hecho de ser salvo. El hecho de ser salvo Que es el milagro más grande que puede es ser. el milagro más grande, sin duda alguna. Ahí te haría la pregunta, ¿cómo experimentaste tú esa salvación? ¿Qué hizo en tu vida personal, verdad? La salvación. Well, como dijo Miriam, más o menos, pues la Biblia dice que nadie busca a Dios, ¿verdad? Que está lejos de Dios, nadie lo busca. Ajá. Él es el que te llama a ti. Sí. Y lo que a mí, mi experiencia es que yo para nada lo estaba buscando, yo para nada estaba buscando algo soberano, algo grande, más que yo. Sí. Yo era, pues, perdido, estaba perdido. Sí. Y solamente Él me pudo sacar de la vida de las Sí. pastillas, de Sí. la vida de las drogas, del alcohol. Claro. De muerte a vida, Sí. completamente. Sí. Y, pues ya irreconocible. Claro. No, yo creo que esa, pues, es el cambio de lo que éramos antes, por ahí alguien dijo, ¿no? Y lo que somos ahora, que es únicamente posible por Cristo, pero para que sea posible no puede ser un Dios impersonal. Para que sea posible tiene que ser personal, porque Él salva a cada uno individualmente y transforma a cada uno individualmente. Y cada uno cambia de un estado, de las tinieblas pasa a la luz, de muerte a vida, individualmente, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta de eso, tiene que ser personal, porque si no fuera general para todo el mundo, ¿verdad? Y Dios fuera un Dios lejano por allá. Y no, uno lo experimenta eso personalmente, cada uno a su manera, ¿no? Ok, hermanos, pues tremendo, muy bien, gloria a Dios. Aquí les voy a dar la tarea, no es muy difícil la tarea. No se preocupe, esta es facilita. Ok, Dios tiene muchos títulos, como ustedes saben, ¿verdad? Muchos nombres, a uno le dicen nombres, títulos, etcétera. Hay muchos ahí en la palabra. Usted me va a buscar mínimo 5 de esos títulos que apunten o demuestran que Dios es un Dios personal. No sé cuándo va a ser la próxima clase, les voy a dejar saber. Y vamos a cubrir quizás un atributo más y la Trinidad. Tenemos que hablar de la Trinidad porque es la naturaleza de Dios, ¿no? Y espero explicarla como mejor pueda, ¿verdad? Este asunto que es de tanto debate y tanta complicación. Dime. Sí. Bueno. Con versículos, sí. Sí, no, dígame el versículo, claro, donde está ese título de Dios, claro que sí. ¿Verdad? Entonces, les aviso cuándo viene la próxima clase. Y entonces, con el favor de Dios, aquí estaremos. Muchísimas gracias por estar aquí. Guarde sus notas, cómprese su carpeta, guárdela ahí, hermano, hermana, para que usted tenga este discipulado en sus manos. Lo puede dar en su casa, con otras personas, etcétera, etcétera. Y si usted conoce a una persona que quiera participar, yo creo que todavía está bastante a tiempo. Aunque vaya a otra iglesia, no es para que venga a esta iglesia la persona, eso no, ¿verdad? Pero si usted cree que alguna otra persona se pueda nutrir de esto, pues invítelo, está abierto para todos. Amén, hermanos.